Bueno, el tema de hoy es generics, ¿sí? La verdad es que el PowerPoint de generics tiene poquita información, no es un tema que teóricamente sea muy profundo, así que voy a ir contándoles un poco de qué trata, ¿sí? Ustedes vieron que venimos nosotros usando colecciones, ¿no? Por ejemplo, las listas. Y que les ponemos este signo menor que, mayor que, y entre eso le ponemos un tipo, por ejemplo, string, ¿no? Y cuando lo instancio, ¿sí? Puedo llenar esa lista únicamente de strings. En un momento alguien se preguntó cómo funciona todo eso, o sea, porque las listas, yo pongo palabras punto, tienen todos los mismos métodos, ¿no? Add, remove, etcétera. Fíjense que si yo, acá no se ve muy bien, pero si yo me paro sobre add, ¿sí? Me va a decir que recibe un string. Ahora, si yo esto lo cambio a int, ¿sí? ¿Qué pasa? Este add ahora me dice recibe un int. ¿Cuál es la magia detrás de las listas, no? ¿Y por qué las colecciones genéricas se llaman colecciones genéricas? Hubo alguien que en el parcial puso, se confundió, seguramente relacionó genérico con lo que uno entiende por genérico, como algo abierto, como una solución más global. Y pensó, claro, las colecciones genéricas son las que almacenan objects y no tienen seguridad de tipos. En realidad, generic, ¿sí? O el espacio de collections generic, viene de esto, de los tipos genéricos. Si uno entra a list, van a ver que tiene esta sintaxis particular, donde tiene estos, de nuevo, estos signos menor que, mayor que, y en el medio tiene esta T. ¿Qué es esta T? Esta T es una especie de comodín, ¿sí? Que viene a representar un tipo de dato. Y si ustedes vienen acá a buscar el add, van a ver que en su declaración dice public void add, y en donde va el tipo del parámetro pone T. Esta T que está acá arriba. Entonces, lo que sucede es que cuando yo instancio a las listas, y por ejemplo le pongo que sean de string, en tiempo de compilación, esta T se va a reemplazar por string. ¿Sí? Todos los lugares donde diga T, va a pasar a ser el tipo string. ¿Sí? Entonces, imagínense, borren todo, que la lista dice list T y solo tiene el método add. Bueno, si acá le pasé int desde, cuando digo acá, es acá, ¿no? Si acá le pasé int, en la declaración de la clase, donde esté T, va a pasar a ser int. Entonces, fíjense, acá está el indexador. Va a devolver int. El add que va a agregar, un int, ¿sí? Entonces, estos son las generics o las clases genéricas, ¿sí? Son clases que encapsulan operaciones, métodos, propiedades, indexadores, atributos, que no son específicos de un tipo particular de dato. Lo que nos permite esta funcionalidad es crear clases flexibles con un código que sea reutilizable, ¿sí? Que es lo que usan todas las colecciones. Por dar un ejemplo, ¿no? Pero como saben, se puede usar también para otras cosas, como todo. Este es el ejemplo más claro, porque como ustedes ya vinieron viendo colecciones, las entienden desde el punto de vista del uso de las colecciones. Ahora vamos a entender un poquito más cómo están implementadas, cómo hacer ustedes sus propias clases genéricas, ¿sí? Esto es algo que se usa bastante cuando tenemos que replicar una misma funcionalidad para un rango de tipos distintos, ¿sí? En vez de hacer 10 clases iguales con, imagínense que hubiera 20 clases list, o en realidad deberían ser infinitas clases list, para manejar cada tipo de dato, cuando en realidad lo pueden manejar de forma genérica como hacen acá, ¿no? ¿Qué hacen? Indexan, buscan el índice y te devuelve ese objeto del tipo que vos estés guardando. Para agregar, agrega el tipo de vos que estés guardando. No necesariamente tiene que saber qué tipo estás guardando. Eso se va a definir con el tipo genérico, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen?
Sí. Bien. Sí. Entonces, perdón que me repita, pero es nada más para que quede un poco claro esto. Las clases genéricas son esta solución que nos permite trabajar de forma flexible, ¿sí? Y armar clases que encapsulen una serie de operaciones que no son específicas para un tipo particular de dato. Los datos, el tipo de dato, sí va a estar definido una vez compilado. ¿Por qué? Porque nosotros los tipos genéricos les tenemos que indicar, al instanciarlos o al declararlos, cuál va a ser ese tipo de dato. ¿Sí? Lo que pasa es que es flexible. Yo acá lo puedo usar con int, con string, pero tiene seguridad de tipos. Es decir, una vez que esto esté compilado, va a tener un tipo puntual. Bien. Entonces, esas son las clases genéricas y esto que acá aparece como T, ¿sí? Se podría llamar de otra forma. Fíjense, si vamos a los diccionarios, es otro ejemplo. Van a ver que no se llaman T. T-key, T-value. ¿Sí? T viene de type, en realidad, acá lo están usando de eso. Pero fíjense, acá tenemos un ejemplo de colección genérica o de clase genérica, en realidad, donde hay dos tipos genéricos, ¿sí? Uno para la key y otra para el valor, y no le pusieron exactamente una letra de nombre, ¿sí? Le pusieron T-key, T-value para que se entienda mejor. Lo mismo, el mismo ejemplo que las listas, ¿sí? Nosotros vamos a crear el diccionario y le vamos a decir que la clave sea un int y el valor sea un producto, ¿sí? Que acá no lo estoy referenciando. Ahí va. Bien. Y en tiempo de compilación, esta clase dictionary va a reemplazar todo lo que sea T-key por int y todo lo que sea T-value por producto, ¿sí? Entonces, el indexador, por ejemplo, recibe una key porque el índice es la key, ¿sí? Y va a ser del tipo de ese. Si yo pongo la key en string, va a ser string. Y va a devolver el valor, el T-value, que en este caso es un producto, ¿sí? Bueno, esta es la base para entender tipos genéricos, ¿sí? Con esto pueden generar cuantos tipos genéricos quieran y funciona igual, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Pero lo que sí quiero es que hasta acá me sigan. ¿Entienden qué son estos? Estos se llaman parámetros de tipo, o nosotros le decimos comodines, pero de forma informal, ¿no? No son parámetros de tipo. Y las clases que tienen parámetros de tipo son clases parametrizadas o tipos genéricos, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Si hay dudas de esto, es la base. Bien, me dicen que sí. Bien. Bueno, vamos a hacer un ejemplo puntual, ¿sí? Hay un parcial que no sé si lo vieron, que es la comiquería, donde básicamente es una página que vende cómics, figuras de acción, en fin, ese tipo de productos. Entonces yo tengo una clase abstracta padre que es producto, ¿sí? Donde define que todos los productos van a tener un precio y todos tienen que implementar el método mostrar datos, ¿sí? También podríamos decir, no sé, que todos los productos tengan nombre, ¿sí? Un título, ¿sí? Bueno, esta no es la implementación que ustedes vieron de las propiedades, así que la voy a hacer un poco más extensa. Hacemos acá. Y acá, bueno, retornaría distítulo, que tiene que ser, tengo que declarar arriba los atributos, ¿no? Private double sería el precio. No me voy a extender mucho más porque se entiende, ya saben hacer clases ustedes. Y nada, acá...
quería hacer eso. Bien. Ahí estamos. Esto, protected, está bien. Bien. Esto devuelve el título y el precio lo mismo. Devolvería el precio, ¿no? Sería exactamente lo mismo. Y acá estaríamos devolviendo el precio. La propiedad título no está devolviendo la propiedad título. Sí, tenés razón. Muchas gracias. Bien. Esta sería la clase base para todos los productos. Ahora, yo puedo tener productos que se diferencian, por ejemplo, las figuras de acción, ¿sí? Tienen una altura, ¿sí? Por dar un ejemplo. Entonces, en su constructor, ¿sí? Además de... Ah, y la altura tiene un... Obviamente es un float. Recibiría la altura y, y también recibiría el título y el precio, ¿no? Todo el precio. Y le enviaría estos parámetros al constructor de la clase base. A mí se falla porque todavía no estoy heredando de nadie. La figura es un producto, heredaría de producto. Bien. ¿Qué pasa? Me dice que no le gusta porque... Ah, creo que en producto está al revés, ¿no? Es precio y título. Pero además me dice que no le gusta porque no implementé el método abstracto, ¿sí? Entonces vamos a implementar el método mostrar datos. ¿Qué va a mostrar datos? Bueno, podemos hacer el típico reutilizarlo de la base. En este caso no, porque es un abstracto. Lo que vamos a hacer es algo sencillo. Es usar un template string y recibir, por ejemplo, podríamos poner acá, es una figura ya de título, ¿sí? Distítulo. Y mide y punto altura. ¿Sí? Bien, y podría tener otra clase que sea comic, ¿sí? Y comic, que debería ser pública también. Ah, no me la guardó la otra. No. Comic tendría como diferenciador cantidad de páginas. ¿Mm? Entonces acá, en vez de altura, recibiría la cantidad de páginas. Y figura no está inicializando altura, lo cual está muy mal. Altura igual a altura. Okay. Y comic haría lo mismo con cantidad de páginas, ¿sí? En vez de llamarse figura, esto se llamaría comic. No tengo acá instalado el... Y también hereda de producto. Hasta acá, repaso del primer parcial. Y acá, en vez, esto no sería una figura, es un cómic, ¿sí? De título tanto y tiene tanta cantidad de páginas, ¿sí? Bien, esto sería un int en realidad. Bien. Hasta acá me siguen. Esto es el ejemplo. Ahora yo lo que voy a hacer es imprimir un catálogo, ¿sí? Por consola. Entonces yo quiero tener una clase catálogo, ¿sí? Que va a tener, o inventarios, si quieren, podríamos llamarle inventarios. Que va a tener una lista de productos. Inventario.
va a tener una lista de productos, ¿sí? En realidad le vamos a poner... No, vamos a crear la clase factura. Ahí está. Bien. La clase factura va a generar una factura para un tipo. Le vamos a poner de producto, si quieren. Y ahora vamos a aprender cómo restringir esto para que sea un producto. Pero en principio puede ser cualquier tipo. Entonces, lo que voy a generar acá es un método público, ¿sí? Que devuelve un string que sea generar factura. ¿Sí? ¿Para qué vamos a generar factura? Bueno, para el tipo de producto, el producto que nos pasen, ¿sí? Entonces, generar factura lo que va a hacer es concatenar, ¿sí? El mostrar datos de producto con el precio, ¿sí? Entonces, imagínense que agarro producto y ¿qué pasa? No tengo ni las propiedades ni los métodos de producto, porque esto es cualquier tipo, podría ser cualquier object, ¿sí? Hay una forma de restringir a los genéricos. Y es usando algo que se conoce como constraints o restricciones, ¿sí? Quiero contarles un poco de qué trata eso. ¿Cómo restringimos los tipos? Existen varios tipos de restricciones. Si vamos a la documentación oficial, van a ver que podemos restringirlo de varias formas. Yo les voy a enseñar una que es la más común. Podemos decir where de producto, usa esta palabra reservada where, de producto sea producto, ¿sí? Es decir, cuando usamos los dos puntos, estamos diciendo que el tipo que nos pasen acá sea o herede de esta clase, ¿sí? Yo acá podría poner cualquier cosa, ¿sí? String. Mauri, Sí. vos ahí le das el genérico, porque todos los productos derivados van a ser implícitamente de esa forma. En vez de tachar toda la lista de productos que usted trabajar, le das el genérico, el base. Claro, hay varias restricciones. Yo estoy usando una que es que sea de este tipo o herede de. Entonces, yo puedo recibir acá cualquier tipo que sea producto o derivado de. Ustedes después van a ver mañana interfaces y se usa esta misma, esta misma sintaxis para decir que el tipo implemente la interfaz, ¿sí? Cualquier tipo que implemente esa interfaz. Ya la van a ver mañana, pero la sintaxis es la misma que para herencia. ¿Se le puede ir agregando ahí más opciones? Por ejemplo, Sí. Okay. Yo puedo decir, por ejemplo, que en realidad eso sería si hay otro tipo. Acá tengo... ahí va. Donde T producto, herede producto o y en realidad y tenga un constructor por defecto, ¿sí? Cuando queremos restringir para que este tipo tenga un constructor público sin parámetros, podemos usar el new con los paréntesis, ¿sí? A ver si tengo la lista, se las voy a dejar, ¿sí? La lista. Ahora después se las dejo, ¿sí? Pero es básicamente parecido. Yo le puedo decir que... si le digo que T de producto sea un struct, estoy diciendo que sea un tipo por valor. O sea, que no sea un tipo por referencia, sino que sea un tipo por valor. Si le digo que sea class, ¿sí? Tiene que ser un tipo por referencia. ¿Sí? Entonces, acá no me pueden pasar un int. Me tendrían que pasar algún tipo por referencia, un string o un producto, por ejemplo, podría ser, ¿sí? Yo podría tener acá
otro comodín y decir que T-producto sea o herede de U, ¿sí? Y que además U sea un tipo por valor. ¿Sí? Acá estamos aplicando. Claro, porque bueno, no puede ser que hereda. Bueno, que sea cualquier tipo por referencia. Ahí lo que me decía es no puede ser heredar de un tipo por valor. Pero bueno, acá estamos teniendo dos parámetros de tipo, ¿sí? Y estamos restringiendo a los dos. Y justo uno lo estamos restringiendo por el otro, pero acá podría decir, no sé, que sea producto y no tengan nada que ver, ¿sí? Y acá, por ejemplo, que en vez de string, ¿sí? Que en vez de string me devuelva U, ¿sí? Entonces recibo un T-producto que era como el caso de los diccionarios, que recibían la key y devolvían el valor. Bueno, acá se podría implementar así también. No viene al caso del ejemplo, pero sí es importante que sepan que no hay límite de cantidad de parámetros de tipo, no hay limitaciones a los nombres, aunque se suelen usar letras en mayúscula, y se pueden restringir usando estas constraints con la palabra reservada where, ¿sí? Y después viene una sintaxis que depende de lo que queramos hacer. Pero en principio usa estos dos puntos. Si le ponemos acá un tipo, es que sea o herede ese tipo. Si le ponemos una interfaz, que implemente la interfaz. Si le ponemos class, es que sea un tipo por referencia. Si le ponemos struct, es que sea un tipo por valor. Y si le ponemos new, así, es que tenga un constructor público sin parámetros. Ustedes, por ejemplo, dentro de dos clases van a ver serialización y van a ver que para serializar necesitan un constructor público sin parámetros. Entonces, ustedes se podrían generar una clase genérica que resuelva la serialización y ponerle que el tipo de tpassend sí o sí tenga esta restricción para asegurarse que no suceda ningún error, ¿no? Bien. ¿Hasta acá me siguen? Voy a seguir con el ejemplo. Esto devuelve a string. Y ahora sí, como yo lo restringí y le dije, mirá que este producto es producto o derivado, ¿qué me aparece? Lo que esté en la clase producto, ¿sí? No en las derivadas, pero sí este método abstracto, sí estas propiedades. Entonces yo acá puedo usar el mostrar datos, ¿sí? Y concatenarlo al precio, por ejemplo. Y no sé, yo quiero que el precio final sea producto.precio por producto, en realidad más, producto.precio por 0.21 y así le aplicó el IVA, ¿no? Y entonces digo, retorno acá. Y acá, por ejemplo, ahora se me ocurre, le puedo decir unidades. Ahí está. Entonces, le digo, compraste. Fíjense que estoy mezclando acá un tipo genérico con un tipo fijo, todo eso se puede hacer, ¿sí? La única gracia, o sea, lo único diferencial de esto es que este tipo es flexible, ¿sí? Y que en tiempo de compilación, en base a cómo lo instanciamos o cómo lo declaramos, se va a reemplazar por ese tipo que le pasamos, nada más, ¿sí? Eso es lo que tiene. Entonces le digo, compraste tantas unidades de, y le pongo producto mostrar datos, precio final, ¿sí? Entonces, esto lo puedo usar, ¿sí? Para cualquier T-producto, ¿sí? También esto se podría hacer así, es cierto, tal vez no es el mejor ejemplo, pero sí quiero que entiendan cómo funciona. La verdad es que le van a encontrar mucha utilidad cuando vean archivos y serialización. Tiene también bastante
utilidad van a ver que hay muchas libraries o temas del framework que son más de bajo nivel, como por ejemplo las colecciones, donde tiene sentido todo esto, ¿no? O toma más sentido. Pero bueno, sí lo que quiero es que entiendan cómo funciona. Así que ahora vamos a hacer que esto haga algo. Voy a ir a la consola. A ver si hay alguna pregunta. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, acá en vez de esto voy a generar un nuevo inventario. No, inventario no, factura. New factura. New factura. Ah, no. Te falta el UC. Sí. Inventario esta factura. Es pública. Ah, claro, me falta el tipo este. Y el using también, sí. No sé por qué no me aparece. Y quiero que sea de cómic, ¿sí? Ahí va, ahora sí. Cómic. Y entonces, acá lo instancié, cuando haga factura punto, y vaya a generar factura, no a get hash code, sino a generar factura, me dice que recibe un producto y unidades. Pero fíjense que el producto es de tipo cómic. Si no es cualquier producto, es un producto de tipo cómic. Entonces, yo acá tendría que instanciar un nuevo producto que sea cómic, ¿sí? O podría ser producto. Y le paso título, no sé, un cómic, X, no sé. Precio 150,99 y cantidad de páginas, no sé, 150. Entonces, le paso el cómic y le digo que compró 2 unidades, ¿sí? Y esto lo muestro por consola, entonces voy a guardar acá. Entonces, ¿qué hice acá? Era el cómic, eso, el cómic era de producto, hasta ahí vamos bien. Y factura es genérica, entonces en su declaración me tiraba rojo porque no le estaba pasando el tipo. O sea, no puede quedarse sin tipo ese parámetro de tipo. No puede quedarse este T producto sin saber realmente de qué tipo es. Entonces, le paso cómic, le digo que es un cómic, y cuando yo llamo a este método, me dice que recibe un cómic, producto, y un int unidades, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó acá? Vamos a ver qué hace esto si no rompe. Me falta acá el Ricky. Y me dice, compraste 2 unidades de, es un cómic, de título un cómic, y tiene 150 páginas, precio final tanto. ¿Sí? De nuevo, tal vez no es el mejor ejemplo porque esto podría ser directamente tipo producto, ¿sí? La verdad es que esto toma mucha fuerza. Para mí con cosas que no vamos, con un tema no vamos a ver que es reflection, porque ahí podés investigar el tipo y saber sus propiedades y acceder a sus valores. Y ahí es como que tiene mucho más potencial que así suelto. Pero ya les digo, algo que deberían hacer ustedes cuando vean archivos y serialización es crearse sus clases genéricas para generar archivos de texto y sus clases genéricas para serializar, porque el código para hacer eso es siempre, siempre, siempre el mismo. Lo único que cambia es el tipo de dato que estoy serializando o el tipo de dato que estoy pasando a string.
Entonces, por ejemplo, yo podría decir para el de generación de archivos que sí o sí, acá no vimos todavía interfaces, pero ya cuando mañana van a ver interfaces y van a ver que con interfaces le podemos decir, podemos asegurarnos que una clase tenga un método en particular con cierta firma. Entonces podrían asegurarse, por ejemplo, que ustedes reciban un t-producto que implemente una interfaz que tenga este método mostrar datos, ¿sí? Y ustedes cuando van a guardar en el archivo de texto, repiten siempre es el mismo código y llaman al mostrar datos y guardan eso, ¿sí? Entonces ya no tienen que hacer un método para guardar cada, no sé, si tienen la centralita, cada tipo de llamada o tienen una solución más grande, tendrían que tener un generar factura acá, por ejemplo, con cada tipo de producto, con sobrecargas. Esto sería cómic, figura, no sé, libro. Entonces tendrían que tener infinitas sobrecargas y al final todos hacen lo mismo. Lo que hacen es reciben un producto y hacen esto, ¿sí? Lo mismo va a pasar cuando trabajan archivos de serialización. Cuando estén frente a esos casos donde un mismo código les resuelve una problemática para varios tipos, bueno, es el momento de usar generics. No es factura producto, no. No. ¿Por qué? Porque acá le estoy diciendo que sea producto o algún derivado, ¿sí? Entonces, sí, yo podría hacer factura producto para este ejemplo puntual, pero justamente lo que les quiero mostrar es que le puedo dar el tipo específico de cómic, ¿sí? Y que cuando llamo a generar factura, este primer argumento me lo pide de tipo cómic, ¿sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Una pregunta, en el caso de que, bueno, es una obviedad, pero necesito sacarme la duda. Sí. El cómic sea de tipo productos, ¿no? Producto. Sí. Y instancias un cómic. Lo va a tomar como cómic. Porque, sí, es un producto. En fin. No. No lo toma. Ah, mira. Es como, claro. Si acá pongo producto y acá le paso un cómic, sí. O sea, si esto en vez de ser una lista de cómics es una lista de productos, una factura de productos, ahí está bien. ¿Por qué? Porque yo Claro. le estoy diciendo que esto sea de tipo producto y el cómic es un producto. Ahora, si yo acá mi referencia es de tipo factura y mi factura es de cómics, recuerden, esto es importante, ¿sí? Que la clase derivada puede sustituir a la clase base porque la contiene, pero no al revés, ¿sí? Claro. Acá no es acá es producto. Acá no le va a gustar porque yo le estoy diciendo que sea específicamente de cómics, ¿sí? Y producto podría ser una figura. ¿Sí? Sí, 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 sí. Eso es importante. Pero tiene mucho que ver con lo que habíamos visto de herencia. Sí, sí, sí. A ver si me olvido de algo. La verdad, este es un tema que no llega mucho más que esto. Métodos genéricos. Así como puedo declarar clases genéricas, ¿sí? También puedo ponerle tipo genérico acá directamente, ¿sí? ¿Sí? Que esto sea factura, ¿sí? Esto, a ver, no, espera. Voy a... Producto. Esto también lo puedo llegar a... No me acuerdo si va acá, creo que va acá. Es lo mismo, pero a nivel método, ¿sí? La clase factura, van a ver que ya no es genérica, si es una clase normal. Ahora, el método generar factura es un método genérico. Bueno, C# es muy bueno y en vez de lo que pasas acá ya sabe qué es. Pero yo le podría decir acá que esto sea una figura y ahí no le va a gustar nada. Así que le mando un cómic. Bien. Si yo le paso un int, ¿qué me dice? Me dice, no puede convertir. Bueno, no.
yo le paso un int y lo dejo así. Me debería decir que no vale esto. Ahí está. Me dice que el argumento, ¿sí? no cumple con la constraint de que sea un producto, ¿sí? Entonces, si yo acá le pongo cómic, ahora sí le debería gustar. Oh, qué raro. Acá le pongo 2, 2. Ahí está, no puede convertir de int a logic producto. Si le pongo cómic. Y obviamente acá le tendría que pasar un cómic. El punto es, si de la misma forma, acá ya me lo marca en gris porque dice, no sé desde qué versión, si tenés un tipo genérico, sabe que ya lo resuelve solo, ¿sí? Pasándole acá el argumento del tipo. Pero la declaración es la misma. Es en vez de poner esta sintaxis a nivel clase, la ponen a nivel producto. Si la clase pasa a ser una clase normal, deja de ser genérica, y los tipos genéricos o los parámetros de tipo los empieza a recibir el método, y las restricciones se ponen acá después de los paréntesis. Es exactamente la misma lógica. Mauricio, Sí. ahí cuando definiste que le pasaste el cómic, que decías lo de que esta versión ya andar a otra parte. Sí. Vos al pasar el argumento ya resuelve, digamos, el tipo del argumento que le estás pasando está dentro de la constraint que vos armaste. ¿Sería eso? Sí, sí. Lo que se fija es ¿qué es el tipo que te me estás pasando acá? Bueno, es hereda de producto, está bien, entonces esto es un generar factura de cómics. ¿Sí? Lo resuelve solo, pero sería como poner algo así. ¿Sí? Ahora, si yo acá le pongo otra cosa, le pongo, no sé, que sea Se pudre. de figura, ahí me va a decir que cómic no es una figura. ¿Sí? Acá le tendría que pasar un new figura. Si le pongo producto, ahí no va a haber problema, ¿no? Que le paso figura o cómic. Bien. Entonces, me siguen cómo implementar clases y métodos genéricos, cómo restringirlos, que podemos tener más de un parámetro de tipo, que lo que va a suceder es que cuando en tiempo de compilación hagamos un new factura, imaginemos que esto esté como antes, ¿sí? Esto estaba así, ¿sí? Cuando hagamos un new factura de lo que sea, por ejemplo, de libro, bueno, todo esto que donde dice este producto va a pasar a ser un libro, ¿sí? Que esto se puede usar como parámetros de métodos, tipos de retorno, se puede usar para atributos. Yo acá podría decir que tengo un t-producto, sí, mi atributo, ¿sí? Lo mismo, esto va a pasar a ser un string, un libro en este caso. Y así con lo que sea, ¿sí? Yo les mostré el ejemplo del diccionario que es mucho más completo. Acá tienen, lo uso por todos lados, el key y el value, ¿sí? Fíjense. Contains key recibe el tipo de la key, o sea, si yo le paso acá el tipo del value va a explotar. Contains value está pensado para manejar acá cuando lo implementan, la lógica está pensando en los valores. ¿Sí? Tiene un algoritmo que está pensando en, acá me estás pasando el valor que es del tipo que vos me dijiste. El remove, bueno, ven, como todo en tiempo de, si el diccionario es string int, bueno, todo lo que diga t-key va a pasar a ser string, todo lo que sea t-value va a pasar a ser int, ¿sí? Y el caso de los diccionarios no tiene ningún tipo de restricción, ¿sí? Acá puede ser cualquier valor que le pasemos, cualquier tipo de dato que le pasemos. ¿Puedo declarar métodos genéricos en clases no genéricas?
Es lo que hice antes, ¿sí? La clase no necesita ser genérica para que mi método sea genérico. Lo puedo hacer directamente al método genérico y que la clase sea normal. Como esto se resuelve en tiempo de compilación, todos los errores suceden en tiempo de compilación, ¿sí? Entonces, es más, en tiempo de diseño en realidad les van a saltar. El IntelliSense enseguida se va a dar cuenta de la están pifiando. Pero esto una vez que ya esté compilado, ya es como que esta clase se reemplazó por el tipo de dato que le pasamos. Ya, ¿sí? Ya deja de ser de producto y va a ser el tipo concreto que nosotros en nuestro uso de la clase le demos. Por ejemplo, acá de dictionary, un string in, ¿sí? O un in the string. Mauricio, Sí, esto no sé si entendí bien la funcionalidad porque como todavía no lo tengo muy claro, sí. pero digo, esto como que sirve para restringir el uso de ciertas clases o métodos o propiedades, lo que sea, a ciertos tipos de datos, pero a los que vos elegís. Como decir, vos porque sos producto, podés usar estas funciones o estos métodos, pero vos, como no heredas de producto, no podés, digamos, formar parte de la lista de métodos que tenga. En realidad, esto en vez de restringir las clases, las hace más abiertas. Es decir, son más flexibles. En vez de trabajar, en vez de que acá reciba comic directamente, ¿sí? Yo lo hago más abierto a otros tipos de datos. Le digo, bueno, puede ser cualquier tipo, pero a ese tipo lo restringo y le digo que herede de producto. Que sea o herede de producto. Ahora, yo le podría sacar esta restricción, ¿sí? Y producto es literalmente cualquier tipo de dato. ¿Se O sea que no entiende? tendría sentido hacerlo así porque es como lo mismo, vas a estar usando cualquier dato igualmente. Y fíjate, las listas no restringen nada, y tiene sentido. Tienen toda una implementación que no depende de los tipos de datos. ¿Sí? Este indexador busca por el índice, por la posición, y te devuelve el tipo de dato que vos declaraste la lista. El add agrega internamente a la colección el ítem, y de qué tipo es ese ítem, del tipo que vos declaraste la lista. Entonces, fíjate que las listas tienen una serie de métodos y de propiedades flexibles, ¿sí? El add siempre agrega algo a la colección. ¿Pero qué agrega? Bueno, depende. Si tu lista es de strings, va a agregar un string. Si tu lista es de productos, va a agregar un producto. No, Mauri, se me ocurre en los ejemplos que decimos siempre de mascotas. Sí. Si usted es una lista de ingresos a la veterinaria, en vez de hacer un método por cada clase como venimos trabajando, podría hacer una lista genérica, un método genérico, una lista genérica y agregar cualquier tipo. Sí. Sí, bueno. A ver, las listas, lo que pasa es que a mí este tema es difícil de traerlo, como les digo, a un ejemplo útil pero sencillo, porque las utilidades sencillas ya están implementadas. Por ejemplo, si queremos hacer una lista, las listas ya están implementadas. Son genéricas y ya tienen todo resuelto. Entonces no voy a crear mi propia lista. Ahora, por ejemplo, podrían hacerse una lógica, como les conté antes, para manejo de archivos, para serialización, para base de datos. Base de datos es un poco más difícil, pero podría ser. También van a ver que hay un montón de libraries que ya existen que usan estos tipos genéricos porque justamente la idea de las libraries es que te den soluciones frente a una variedad de casos amplia. O sea, imagínense que, no sé, estoy usando una librería, yo uso un montón en el trabajo, todas son genéricas. Imagínense que la library no maneja las clases de negocio que estoy usando yo en mi solución. Entonces, en general, lo que hacen es recibir un tipo de dato, ¿sí? Ahora, el ejemplo que se me viene a la cabeza hay un nugget, un paquete, una library que se llama Automapper. Lo que hace el Automapper es, vos lo configurás y le decís, mapeame de este tipo a este tipo, ¿sí? Con genéricos, es una cosa así, es como, vos le decís, no me acuerdo ahora la sintaxis, pero es algo así como rule for, rule for era un map, bueno, imagínense que es algo así. Y le decís tipo 1, ¿sí? Y tipo 2.
Y le podés después decir para configurarlo para las propiedades de los tipos y todo. Lo que hace Automapper internamente es accede por reflection, que es un tema que no vemos, a las propiedades del tipo 1 y a las propiedades del tipo 2, las compara por nombre y en tiempo de ejecución tiene un método map que lo que hace es, vos le decís, pasame a tipo 1, a tipo 2 en realidad sería, tipo 2. Acá le pasás un objeto de tipo 1, ¿no? Esto es súper, yo sé que está siendo súper abstracto, pero lo que hace esto es, recibe un objeto de tipo 1, ¿sí? En tiempo de ejecución, y mapea por el nombre de las propiedades de tipo 1 contra las de tipo 2, y todos los valores de las propiedades de tipo 1 las pasa al tipo 2. Esto que ahora les parece inútil, se usa muchísimo, muchísimo, ¿sí? Porque uno separa ciertas partes de... no sé cómo explicárselo sin meterme en otros temas, pero... por ejemplo, para serializar, ¿sí? Que es algo que se hace muchísimo en web, necesitamos clases que tengan todas propiedades públicas con getters y setters, ¿sí? Y eso en una clase de negocio, una clase que maneje reglas de negocio, bajo algún patrón de arquitectura o patrón de diseño un poco mejor de lo que venimos haciendo nosotros, no es correcto, ¿sí? Por encapsulamiento, por temas que vimos, ¿sí? Encapsulamiento, ustedes saben que no tenemos que publicar todo porque sí. Entonces, lo que se hace es mapear esas clases a un DTO. Un DTO es un Data Transfer Object, que es una clase pelada, lo que se dice bueno, ese es un DTO, que tiene todas las propiedades que uno quiere serializar y nada más. Entonces, lo que es como si fuera es eso nada más. Es un conjunto de propiedades con valores y nada más. No tiene métodos, no tiene nada más. Y entonces se puede usar este automapper para mapearlo rápidamente, ¿sí? Es algo que se hace. Y este automapper está implementado de forma genérica. ¿Por qué? Porque no hay forma de que sepa qué cosas quiero mapear, ¿sí? Es el mismo caso de las listas. O sea, las listas es una solución genérica para un problema global, que es, quiero manejar distintos tipos de colecciones, diccionarios, listas, no sé, queues, stack, como vimos nosotros, y quiero que sea para cualquier tipo, pero que tenga seguridad de tipos. Es decir, que si cuando yo genero la lista, acá no puedan ir perros y gatos, y enteros y strings. No, es una lista con toda la funcionalidad de una lista, pero esta lista en particular es de strings. Entonces yo tengo todo el potencial implementado por .NET para generar la lista, ¿sí? Con todos sus métodos y toda su implementación interna que yo desconozco, pero la manejo de forma segura, ¿sí? Digo, en esa lista yo sé que hay strings. Entonces agrego strings, me devuelve strings, cuando consulto sé que me devuelve un string, ¿sí? Pues, podemos decir entonces que con Generics lo que nosotros vamos a estar haciendo es ampliar las funcionalidades de la clase, siempre y cuando esta clase tenga los métodos como para poder trabajar esas funcionalidades, porque en la clase list, por ejemplo, tiene esa opción. Me parece que capaz acá factura, no sé si era el mejor ejemplo, porque factura siempre va a mostrar algún tipo de producto, ni más ni menos. Ahora, Sí. tal vez si tuviese algún método que te permita trabajar con un int, un string, ahí sería un poco más transparente, por así decirlo. Pero en definitiva, el generic, la funcionalidad es eso, es que te permite ampliar la funcionalidad de la clase. Es la misma implementación, Claro. pero agregando flexibilidad con respecto a los tipos. Y a la vez que haya seguridad de tipo. O sea, esto no es object, ¿sí? Sí. O sea, cuando yo trabajo en la lista, le doy un tipo específico, pero internamente la implementación es la misma y los métodos son lo mismo. Lo que pasa es que cuando yo hago list de string, todo lo que está acá adentro que diga T va a pasar a ser un string, ¿sí? Bueno. Mauricio, Sí. ahora una pregunta. Si yo en la clase, andá si podés a la clase, a la de la factura,
Si yo en la clase, si yo tengo que agarrar y usar algún atributo de algún objeto, sí o sí tengo que, o sea, sí o sí entonces hay que hacer un, ¿cómo es que se dice? Hay que agarrar y acortarlo, ¿no? O sea, no acortarlo, ¿cómo fue que lo había dicho? O sea, hay que poner de que esto va a recibir, o sea, No necesariamente, es como, ¿no? se llaman restricciones o en inglés constraints. Constraint. Sí, y lo Pero que hace... ¿por qué acá, discúlpame, o sea, ¿y por qué acá no, o sea, por qué acá no está funcionando, o sea, el precio, ponele? Claro, Eso. porque si yo no le pongo ningún tipo de constraint, este producto puede ser cualquier cosa. Claro. Entonces, en realidad, no es un buen ejemplo porque si yo quiero restringir por herencia, yo acá podría directamente poner producto y listo. ¿Sí? Fin del tema. Ahora, imagínense otro caso que yo quisiera restringirlo, ¿sí? Que no es así algo tan puntual como esto. Entonces, yo puedo usar estas constraints para decir, bueno, acá no me puedes pasar cualquier cosa, ¿sí? Me podés pasar lo que cumpla con mis restricciones. Y hay muchas restricciones, yo les mostré algunas. Por ejemplo... Claro, pero lo que a mí no me queda claro, a ver si estoy explicándome mal, lo que yo no entiendo es, si yo voy a recibir, si yo puedo ahí agarrar y recibir un int, un string, lo que sea, porque así como está puedo recibir lo que sea. Entonces Sí. adentro, si yo quiero usar algún atributo de algún objeto, así no se puede, o sí, eso es lo que no entiendo. Ni tendrías que hacer algo que no tiene sentido si estás usando generic, que es, si esto es un producto, ¿sí? Si producto is producto. Sí, ¿Se Y podría ahí, aplicar la restricción en el método? ¿eh? ¿Se ¿Cómo? podría aplicar la restricción en el método? Sí. Sí, si el método es genérico, si no, no. No como el ejemplo donde directamente le ponías también entre los signos mayor y menor, sino directamente decir, bueno, donde o sea, como está ahora y producto es tal cosa. Esto se puede hacer así si esto es genérico. Claro. Si este producto está acá, sí. No, yo te decía, como estaba recién, así como para de última decir, bueno, mira, mi clase puede recibir cualquier cosa, No. cualquier tipo, y después, dependiendo de los métodos que voy teniendo, voy restringiendo como es los diferentes tipos. No, eso no lo pueden hacer porque una vez que ustedes le dieron un valor a un tipo a tProducto, todo lo que diga tProducto acá dentro de esta clase se va a reemplazar, ¿sí? Y las reglas tienen que ser las mismas para todos. ¿Sí? Si el genérico está a nivel clase, va acá la restricción. Ahora, ojo, yo acá podría tener tProducto por alguna razón para la clase y que además el método genérico tome U, ¿sí? Y que acá devuelva U. Por ejemplo, ¿sí? No sé, ustedes quieren sumar, ¿sí? Imagínense que tienen una clase para sumar, ¿sí? Todos los numéricos se suman igual, entonces ustedes podrían tener una clase calculadora, ¿sí? Que sea de cierto tipo, ¿sí? Y que ese tipo sea un struct, un tipo valor, ¿sí? Where t struct. Y acá adentro hago, es más, le puedo poner where t sea struct y where u también sea struct. Bueno, entonces acá lo que hago es un método sumar. Vamos a hacerlo así. Esto acá. Un método sumar, ¿sí? Que devuelva t y sume con u, ¿sí? Entonces tengo t operando 1 y u operando 2. Y acá esto retorna. Acá hay un tema, cómo retorno un t, ¿no? Pero bueno, hago operando 1 más
operando 2. Y el tema es que esto lo tengo que castear a t, ¿sí? Y no le va a gustar. No le gusta porque no lo puedo explicar el más a esto. Bueno, habría que ver cómo hacerlo. Tendría que ver que esto sea, porque tendrían que tener el operador más sobrecargado. No se puede ¿No te- aplicar cualquier cosa. ¿No es te porque hay un faltaría- espacio entre la T y el operando? No. Ahí no te faltaría agregar la restricción de la U en el método. Ah, puede ser. Puede ser. Sí. No, pero es que no todos los tipos por valor tienen el operador más sobrecargado. Habría que ver alguna forma de que sea numérico, pero ahí no me quiero enroscar. Perdón, no me quiero enroscar más, pero sí lo que quiero que entiendan es, en este ejemplo, el operando 1 va a ser de tipo T, ¿sí? Y el operando 2 va a ser de tipo U, y esto va, no sé, imagínense que estoy sumando un int con un double, o un double con un int. Esto, el operando 1 va a ser un double, ¿sí? Va a devolver un double, el tipo U va a ser un int, ¿sí? Creo que con la ejercitación se va a entender más. Sí, lo que quiero que se queden es eso. Son tipos flexibles, ¿sí? Son clases flexibles donde estos comodines o parámetros de tipo se van a reemplazar cuando instanciemos por un tipo puntual. Y eso. Y nos permite reutilizar código para soluciones que una misma solución aplica a varios tipos. Les dejé en Slack la documentación de las restricciones. Son poquitas, ¿sí? Tienen where struct, where class, ¿sí? Como les dije, que esta sea un tipo por referencia, que esto sea un tipo por valor, ¿sí? ¿Qué quiere decir tipo por valor? Que no lo que hablamos, pero que además no es nuliable, ¿no? Porque no guarda una referencia. Después tenemos algunos tipos que nosotros no vemos, ¿sí? Que tienen que ver con, de nuevo, si son nuliables o no, porque después de C Sharp 8 podemos hacer que los tipos por referencia no sean nuliables. Nada, no nos metamos en eso. Esto de que sea o herede de un tipo, ¿sí? Acá dice veis class name, que es el ejemplo que les di yo con producto, o que implemente una interfaz, ¿sí? Más que eso no hay más, ¿sí? Acá tiene un ejemplo que de nuevo cae en lo de siempre, de generar algún tipo de colección, que me parecen, son ejemplos que ya existen, que ya están implementados y uno los tendría que usar para esto en particular. Pero bueno, acá tienen más, bueno, cómo restringir varios parámetros, ¿sí? Parámetros de tipo en métodos, ¿sí? Que son todos ejemplos que yo les di. O para una clase tener varios parámetros de tipo distintos. Creo que lo vimos todo, ¿sí? Después son temas avanzados que nosotros no vemos. Bien, ¿dudas? Eso es todo generics, ¿sí? No hay mucha más teoría, es solamente implementarlo y usarlo. Es bastante sencillo desde la implementación que vamos a ver nosotros. Después ya les digo, uno puede lograr cosas muy potentes usando temas avanzados que nosotros no vemos. ¿Dudas? Quiero, por favor, que quede claro cómo generar clases y métodos genéricos, cómo restringirlos, y que esto en tiempo de compilación se reemplaza por lo que nosotros pongamos cuando instanciamos la clase. ¿Sí? Acá sería comic. ¿Sí? Una factura comic. Todo lo que acá diga tProducto va a pasar a ser tipo comic. ¿Sí? Por eso ya en generar factura no me aceptaba que le mande figuras. ¿Sí? Porque le dije, esta factura es de un cómic.
Si no hay ninguna duda, cortamos acá, que es